Eva Millán, corresponsal en Londres. Eva, ¿qué se dice allí de este arresto domiciliario del príncipe? Uy, del príncipe no, del expríncipe. Es que ya nos cuesta. Pues precisamente la decisión de que no se le vea en público ha sido tomada por la Casa Real para proteger la reputación, para tratar de borrar de la memoria colectiva al expríncipe Andrés. Son conscientes del daño que ha hecho. Estamos todavía pendientes de conocer los datos de popularidad de la Casa Real después del arresto de Andrés, pero los más recientes de una encuesta realizada entre el 13 y el 16 de febrero revelan una caída notable no solo de la institución, sino de los miembros individualmente. Por ejemplo, en el caso del rey cayó 9 puntos y se encuentra actualmente con un 46% de aprobación y solo un 20%. Bueno, era yo creo que de esperar que todo este escándalo salpicase a la corona. Es verdad que allí las encuestas de popularidad se han convertido en un hábito en Reino Unido en lo que se refiere a la monarquía. Andrew ya de hecho creo que lo llegaron a quitar de las encuestas porque no estaba siendo especialmente popular, y yo creo que desde el arresto pues yo creo que todo se ha venido abajo. Y mirad un poco, 9 puntos la caída del rey Carlos III. O sea, no estamos hablando de ninguna broma. Esto ha llegado a un nivel político en el que incluso hasta los diferentes miembros de esos grupos políticos que hay en Inglaterra han llegado a pronunciar la palabra república en un país que se llama Reino. Entonces está la cosa bastante fuerte por allí. Ojito. 28% de los británicos considera que ha gestionado la crisis de manera sana. De ahí que no quieran que se vea a Andrés en público. Uno de los catalizadores que había precipitado su salida de aquella mansión de 30 habitaciones en la que llevaba más de 20 años viviendo en Windsor había sido precisamente esas imágenes de Andrés cabalgando por la finca de Windsor, desde donde los viandantes podían verlo con regularidad, saliendo con su coche, y él saludaba como si no ocurriese nada. Y fueron precisamente estas imágenes las que, según la prensa británica, aceleraron la mano del rey, que le dijo a su hermano que tenía que abandonar inmediatamente esa residencia y mudarse al rural inglés en el condado de Norfolk, en Sandringham, donde se encuentra ahora. Sabemos también que los últimos días están levantando verjas en torno a esa vivienda en la que se encuentra, aunque sea de manera temporal, precisamente para que si en algún momento sale no se puedan captar imágenes de Andrés, que recordemos Yo creo que esto se está haciendo un poco, sobre todo por motivos de seguridad, porque hay grupos un poquito más fuertes que reivindicaban ya en su momento el tema de que se hiciese algo con Jeffrey Epstein. Recordemos esa imagen proyectada en Buckingham Palace, no me acuerdo cuándo fue, no sé si fue justo antes de un Trooping the Colour, no me acuerdo. Pero la cosa está fuerte. La cosa está fuerte hasta el punto que se está hablando de manipulación en las informaciones por parte de los insiders de la Royal Rota. Lo digo porque nosotros nos hicimos eco de unas informaciones que salieron el pasado domingo que decían que Sarah Ferguson se encontraba en Suiza en un hospital, spa, clínica de salud mental, y ahora resulta que la señora se está yendo de spa en spa, no sabemos con qué dinero. La última vez la han pillado en Irlanda y dicen que la señora está tan contenta. Entonces es lo que no entendemos, que nos vendan una versión de ay, está fatal, y luego salgan informaciones efectivamente de que la han pillado en Delogan, creo que era, en Irlanda, en uno de los balnearios más famosos de allí. Llama, como digo, bastante la atención, y yo creo que nos vamos a encontrar con más cositas que va a seguir afectando, en este caso, a la monarquía. A Andrew lo quieren tener controlado para que no es que se vaya de la lengua, pero cualquier acción sabe que va a salpicar, en este caso, a su hermano. Yo creo que dentro de todo, al final, la opción radical de William de cortar todo lazo con su tío está siendo la mejor vista por parte de los británicos, y sobre todo de cara a una futura sucesión, abdicación.
última que tenemos de él es esa imagen en el coche cuando salía de comisaría, una imagen que ha dado la vuelta al mundo. Sin duda, Eva. Y mientras tanto, mientras él permanece en su domicilio, las últimas informaciones que llegan de Sarah Ferguson es que ella, el disgusto, después de haber cobrado 15 millones de manos de Epstein, pues lo alivia de spa en spa. Efectivamente. Y eso que su entorno dice que lo está pasando muy mal, Lo está que está pasando muy mal, francamente pero oye, mal. relajada siempre se pasa mejor. Y a todo esto Hillary Clinton está muy molesta y lo ha dicho, y yo creo que tiene razón, fíjate, porque la llaman a declarar a ella y a Bill Clinton, pero ella está convencida de que se está filtrando solo una parte de los papeles, porque esa parte que afecta más directamente a Donald Trump, esa no se está filtrando, curiosamente, y consta que ha habido muchísima relación entre ellos. ¿No? Sí, pero vamos a escucharla. I never met Jeffrey Epstein, never had any connection or communication with him. I knew Ghislaine Maxwell casually as an acquaintance. I don't know how many times I had to say I did not know Jeffrey Epstein. I never went to his island. I never went to his homes. I never went to his offices. So it's on the record numerous times. Y la llaman a ella, curiosamente, a declarar, ¿eh? La llaman a ella porque Bill Clinton sí está. Pero ella no. Claro, ella no. Pero ella puede ser una testigo en esa relación que tenían ambos. Y Bueno, que todos no nos sabemos que engañemos. esa filtración Es una Claro, claro. Esto es como lo de Sarah Ferguson. Sarah Ferguson sí conocía al pollo, pero claro, la están llamando a declarar porque su marido sí ha tenido relación. Y no olvidemos tampoco al presidente Donald Trump, que también pues ha salido en 50.000 imágenes y 50.000 vídeos. Niegue él lo que quiera negar. Este tema, claro, es tan fuerte que creo que vamos a ir viendo cómo van cayendo o no de menor a mayor. De menor a mayor. Y fijaos que ha tocado a una institución sólida, absolutamente estructurada, modelo para el resto de monarquías europeas, como es la Casa Windsor de Reino Unido. Para que esto llegue hasta este punto con un miembro menor, como era un hijo de Isabel II, octavo en la línea de sucesión, fijaos un poco tirando del hilito hacia dónde vamos a llegar. muy lao, ¿eh? Muy subjetiva la que se está Lo tomando que defiende Donald Trump, los documentos. hace ya muchos años que Donald Trump exigió que se investigara a Epstein porque ya existían los rumores de otros posibles delitos. Yo, que no soy nada trumpista, al contrario, me parece un tipo execrable, pero es verdad que Trump hace muchos años avisó del caso Epstein, ¿no? Entonces vamos a ver cómo evoluciona la cuestión. Lo conocía desde dentro y lo que conocía él... Sí, resulta eso que- Pues eso, vamos a ver cómo evoluciona la cuestión, pero de momento ya digo que futuro negro para Andrew Mountbatten, antiguo príncipe Andrew, y su mujer Sarah Ferguson. Este fin de semana os contaremos porque hay novedades, en este caso sobre las hijas. Así que suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal de WhatsApp. Gracias por estar ahí.